la frutilla de la torta. Vienen las niñas, representantes del equipo, con un tema no tan simpático, tal vez. Están preparadas. Bueno, les voy a ceder para que se puedan conectar. ¿Las quiere presentar usted, señora Pérez Frías? Bueno, me gustaría presentarlas. Sí, tan Antes, bueno, amable. uno de los disertantes tuvo que retirarse porque si no lo dejaban encerrado, así que les damos las gracias. La verdad que es un honor presentar a las chicas a este trabajo que fue un desafío en medio de esta pandemia, y realmente cuando tanto Malena, Candela como Celeste han hecho una exposición muy interesante, sobre todo de buscar un país donde quizás parecía más fácil llevar adelante la pandemia por el imaginario que tenemos nosotros, ¿no? Y realmente he hecho un trabajo de investigación muy relevante y fructífero para poder comparar las distintas realidades donde habitamos y bueno, relacionarlo todo con las megatendencias y las decisiones que toman las empresas en vista a las políticas que se desarrollan a nivel de Estado, ¿no? Así que bueno, es de ustedes la presentación. Adelante y a brillar. Así que pueden compartir pantalla. Vale, creo que tenías vos, ¿no? Muchas gracias, Mónica. Buenas noches. No, de nada. ¿Iban a compartir? Sí, Fernando ahora expone, comparte y él comparte las exposiciones por el tema del ancho de banda. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Tal como dijo Mónica, nosotras con Candela y Celeste vamos a exponer nuestro trabajo de investigación acerca de cómo Finlandia afrontó el COVID-19. Para dar inicio, Finlandia tiene una población de aproximadamente 5,5 millones de personas y es miembro tanto de la Unión Europea como de Schengen Sin Fronteras, el cual es un espacio que le permite circular sin controles fronterizos. Respecto al análisis económico, vamos a comenzar contándoles los principales sectores económicos, los cuales son la agricultura, que se limita únicamente al autoabastecimiento de productos básicos, la industria, que exporta una amplia gama de productos derivados de la madera, y otras importantes es la metalúrgica y los bienes electrónicos. Por último tenemos los servicios, los cuales representan un 70% del PBI. El PBI per cápita de Finlandia se encuentra entre los más altos del mundo, lo cual le permite al país ofrecer una alta calidad de vida a sus habitantes. En la década anterior, Finlandia afrontó problemas, ya que tuvo una crisis financiera mundial y una crisis de la zona euro. Lo que sucedió fue que uno de los países con los que comercializaba bilateralmente, que era Rusia, dicho comercio, decayó por una serie de medidas que se tomaron, y la banca rusa presentaba problemas para adquirir créditos. Como consecuencia, el rublo, que es la moneda de Rusia, se devaluó y las mercaderías se encarecieron. Lo que queremos transmitirle a partir de esto es que Finlandia ha sufrido, ya que es uno de los países que es reconocido por su desempeño económico, por su innovación y por su competitividad. Respecto al COVID-19, ha sido uno de los países de Europa con menor impacto económico. Dos de las razones son que el turismo no tiene un gran peso en su economía, y también que poseían unas reservas desde la Guerra Fría para una crisis futura. La firma financiera estadounidense Moody's mantuvo estable la calificación del país y asegura que la fortaleza económica de este sigue siendo respaldada por los niveles de riqueza altos y comparativamente distribuidos, por la fuerza laboral altamente educada
y también por la fuerte capacidad de innovación. También lo que pronosticó esta firma es un aumento del 3% del PBI en el 2021 respecto del 2020. La Comisión Europea, en julio del 2020, estipuló un plan de recuperación en el cual el objetivo era la reactivación de las economías de los Estados miembros. Finlandia estaba dispuesta a trabajar en ello, pero no a afrontar un plan de recuperación de tal magnitud, ya que suponía subvenciones en préstamos y en donaciones a un valor muy alto. Finalmente, estas subvenciones se redujeron en 110.000 millones de euros, que alcanzaban los objetivos de Finlandia, y además se acortó el plazo de vigencia. Para concluir con el análisis económico, hay que destacar que estos fondos fueron atribuidos tanto al plan de recuperación como al marco financiero de la Unión Europea para proteger sus fondos. Pasando al análisis social, acá tenemos que destacar que estamos frente a una sociedad totalmente diferente a la Argentina, ya que las personas son muy solitarias, no son muy sociables como nosotros. Esa es una de las razones por las que las políticas que se tratarán a continuación fueron aceptadas y respetadas con naturalidad. En lo que lleva a la movilidad interna, hay que destacar el Schengen sin fronteras, en el cual, cuando al comienzo de la pandemia, las fronteras se cerraron, pero luego se levantaron las restricciones o se mantenían dependiendo de la situación sanitaria de cada país que era miembro. La movilidad fronteriza con países externos a la Unión Europea, lo que sucedió acá es que la Unión Europea lo que hizo fue plantear un listado llamado listado verde de aquellos países que cumplían con un criterio. Ese criterio estaba basado en que debían tener como máximo 8 habitantes infectados cada 100.000 los 14 días anteriores a formar el listado. Bueno, el análisis político, a diferencia del resto del mundo, en Finlandia los habitantes recibieron muy contentos todas las restricciones. El gobierno instauró un semiconfinamiento y prohibió los desplazamientos en las ciudades. Además de esto, crearon una app donde estaban todos los datos de los contagiados y cerca de quién estuvieron para poder prevenir a las personas y que se aíslen. Los finlandeses confiaban plenamente en el gobierno, así que siguieron todas las restricciones. Estas fueron el aislamiento, no poder viajar, no eventos sociales, no restaurantes, el cierre de las escuelas desde marzo del año pasado hasta abril del 2021, el cierre de espacios Schengen, la utilización de la app y home office. Además agregaron ayuda de empleo para la gente que lo necesita. El 1 de abril finalizó el plan de restricciones, logrando la propagación del virus, contraer la propagación del virus, sin medidas adicionales y gracias a la adhesión espontánea de las recomendaciones. Finlandia planeó un nuevo sistema de elecciones, hacerlo desde el auto, bajando la ventanilla y colocando las boletas en las urnas. Esto fue realizado en el aeropuerto abandonado de Helsinki, capital del país, evitando así un posible rebrote. Así es como Finlandia se convierte en el país más feliz transitando la pandemia y un ejemplo para el resto del mundo. Por otro lado, tenemos el análisis sanitario. Acá el sistema de salud de Finlandia se basa en los impuestos obligatorios que cubren de manera oficial toda la población residente, entre el gobierno y los municipios. Para cuidar a los ciudadanos, impulsaron los barbijos y además de la aplicación, que como lo que conté recién, tenían los contagiados y a quienes estaban cerca, para que se puedan prevenir, agregaron las vacunas que se dieron y cuántas dosis. Pero lo más importante es que Finlandia pudo manejar bien la pandemia, ya que poseía las reservas de la Guerra Fría, ya que es un país que está preparado para cualquier catástrofe que pueda surgir por su ubicación, y recurrieron a los suministros médicos utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en cuanto al impacto que tendrá en el futuro, nosotros nos centramos en 3 industrias, que son la industria turística, la industria agrícola y la industria láctea. La idea es comparar a Finlandia con el resto de los países del mundo.
En cuanto a la industria turística, pasa lo mismo que en el resto de los países. Es una de las más afectadas debido a todas las restricciones que hay. Creemos que es una de las industrias que post pandemia va a sufrir mucho para recuperarse, debido no solo a las pérdidas que tuvieron durante la pandemia, sino también a los costos que van a tener que adherir para la seguridad de las personas. En segundo lugar, tenemos la industria agrícola, que esta industria no tuvo demasiadas restricciones y porque se trata de insumos básicos para el ser humano, pero le va a costar un poco superarse luego de la pandemia. Por último, elegimos la industria láctea, que es el tercer subsector con mayor facturación de Finlandia. Este sector realmente no tuvo problemas. De hecho, el gobierno flexibilizó bastante la entrada de trabajadores al país para poder trabajar en la industria láctea, justamente. Y bueno, como conclusión, podemos decir que Finlandia es uno de los países que mejor se ve durante la pandemia y post-pandemia. Tenemos que tener en cuenta que tiene altos niveles educativos y tecnología de punta. También el hecho de que, como dijeron mis compañeras, el gobierno es bien visto y el hecho de que la cultura de ellos es bastante solitaria, entonces para ellos no es un problema resguardarse en sus casas debido a las épocas invernales, ni tampoco mantener el distanciamiento social. Así que, como dije, lo más probable es que sea uno de los países que mejor se posicione post pandemia. Muchas gracias. Gracias, chicas. De nada. Muchas gracias. Muy bien, pero muy bien, muy concretas, muy firmes cuando hablaban, así que les felicito. Lo que estamos viendo también con el trabajo de las alumnas es que la pandemia también ha desnudado cómo estaban los países, o quién era quién, ¿no? Entonces, como decían las alumnas, tomó la pandemia a un país ya organizado, ya planificado. Son solitarios, sí, el clima hace que estén guardados en la casa, pero son muy solidarios como sociedad. Entonces, los niveles ellos tienen, por ejemplo, sí, un estado muy desarrollado, muy grande, pero eficiente. Entonces, a veces en Argentina hablamos de si el estado tiene que ser grande o chico, ¿no? Más participación o menos, y nunca hablamos de hacer las cosas bien o mal. Los nórdicos tienen estados muy presentes, muy desarrollados, pero resulta que funcionan bien. Esta es la gran diferencia, hacer las cosas bien o mal, algo tan simple como esto. Y lo que, bueno, así como el trabajo de investigación ha sido muy bueno, lo han presentado, y lo que hemos querido ver, como mañana también vamos a tener representaciones de grupos también, es las estrategias que los países han desarrollado para revertir o hacer frente a una variable no controlable como fue y lo es a un COVID, donde países como nuestros vecinos, porque a veces nos comparamos con Finlandia que parece otro mundo, Chile y Uruguay están en 70% de segunda dosis y están ya en 15-18% de tercera dosis, de gente aplicada de la tercera dosis, nosotros estamos como estamos, ¿no? Entonces, nada es casual. Así como decíamos con Marcelo, bueno, todo es un proceso, tenemos la tendencia a ser deficitario como si fuese un deporte, lo aplicamos al Estado Nacional como a los deportes también, los clubes, es una forma de funcionar que tenemos. Se funciona mal, regular o bien. Y resulta que los mejores países, y cuando veamos también las tablas de Marcelo, lo que indicaba Marcelo, quiénes son los importadores, los que compran y generan las grandes negocios del fútbol, los 5 primeros países eran 5 países desarrollados. Y lo que tratamos es que por favor juntamos las manitos para que nos compren un jugador, para no estar tan deficitarios, somos los subdesarrollados. Nada es casual. El mundo espera que la Argentina lo visite, ofrezca tanto bienes como servicios. Todo depende de nosotros, esto está claro. Yo agradezco nuevamente a todos los expositores que han sido extremadamente gentiles
porque ya desde las 7:10 ya estaban todos conectados. Y realmente es un gusto poder haber contado con todos ustedes. Y desde mí, bueno, nuevamente las felicitaciones a este grupo de alumnas, que sean brillantes profesionales, por supuesto, y también a todo el equipo del Centro de Estudio de Estrategia y de Administración Estratégica. Así que damos ya por finalizado esta primera jornada, y mañana 19:15 estamos con la segunda jornada, con temas también variados, distintos, con distintos especialistas, con empresarios exportadores y con también otras estrategias de países. Así que muy buenas noches y gracias a todos.